El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que va a visitar la región de la Araucanía ante la ola de violencia, los últimos hechos que han ocurrido y el ataque a un consejero del Partido Republicano. Hechos que provocaron que el gobierno declare alerta roja, desplegando un mayor contingente para labores de control y fiscalización. Vamos a profundizar en estos hechos, para eso estamos ya en contacto con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Gobernador, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo está? Bien, a ver, ¿cómo evalúa usted lo que fueron las últimas medidas anunciadas por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en términos de equipamiento, helicóptero y este concepto de alerta roja que a la senadora Aravena, de hecho, la escuchábamos hace segundito, estaba junto a usted en un punto de prensa y ella decía, bueno, pero ¿qué alerta roja? Digamos, no se entiende mucho este concepto si efectivamente baja a medidas concretas para ir abordando estos hechos de violencia que lamentablemente se repiten. Mire, yo creo que todas las medidas que se puedan implementar para reforzar la seguridad en nuestra zona son bienvenidas. La llegada de 2 helicópteros Black Hawk, que es lo que plantea el gobierno, obviamente es necesario. Pero es el momento, yo creo que después de 23 renovaciones de este estado de excepción, si seguimos manteniendo una medida para defendernos, creo que no es la estrategia que el gobierno tiene que implementar. No olvidemos que los ataques que hemos tenido en las últimas semanas han sido directamente contra personas civiles. Tenemos un ataque a un furgón escolar en la provincia de Arauco, tenemos un ataque a un bus en la ruta 5 Sur, lo que pasó con la familia del constituyente Héctor Urban, que le disparan directamente a la casa y le disparan a su padre. Vale decir que es el atentado aproximadamente número 300 que recibe la familia Urban. Entonces estamos viendo atentados directamente contra las personas. Y cuando tenemos atentados contra las personas, el Estado y un Estado responsable lo que tiene que hacer es defenderse. Nosotros lo hemos planteado, creo que es el momento que el Estado le declare la guerra a estos grupos. Estos grupos le tienen declarada la guerra al Estado y hoy día están atacando personas civiles. Hace una semana atacan en Curacautín un vehículo que transportaba el equipo médico. Eso ni siquiera se ve en las guerras. Entonces creo que es el momento de avanzar mucho más allá y dejar solamente de defendernos, sino que pasar hoy día a la acción y poder desarticular estos grupos. Mientras no los desarticulemos, la verdad que vamos a seguir con este nivel de violencia. Y referente a la alerta roja que plantea el subsecretario Monsalve, esto es algo mucho más administrativo. Lo que hace es, entiendo, acortar los turnos de los militares y tener mayor cantidad de militares en la calle, por eso, con el desgaste que esto trae también para las fuerzas militares. Entonces, creo que es un momento de hacer una evaluación que es distinta. Vamos en la renovación número 23 del estado de excepción, que por mi parte ha sido bienvenido y siempre lo he reconocido así. Creo que esto ha logrado bajar, según los datos incluso del gobierno, la cantidad de atentados, pero no olvidemos que los atentados están siendo cada vez más violentos y eso hace alusión también a que tenemos grupos que están muy preparados, que están enfrentando esto con otra preparación y que obviamente, como le decía, están atacando hoy día objetivos civiles, que es lo más preocupante. De todas maneras, gobernador, usted dice que hay que pasar a la acción y le hago una pregunta antes de profundizar en esa frase. ¿El estado de excepción constitucional está perdiendo eficacia, no está funcionando, siendo que todos me dicen es indispensable porque imagínate lo que pasaría si no hubiera estado de excepción constitucional en la Araucanía? Sin lugar a dudas, el estado de excepción es necesario en nuestra región. Lo que la Araucanía requiere es más seguridad y no menos seguridad. Yo le voy a poner un ejemplo con esto. Cuando parte del estado de excepción en el gobierno del presidente Piñera, esto logró disminuirse. ¿Ya? Esto fue un impacto positivo desde el punto de vista de la cantidad de atentados y eso disminuye. Llega el presidente Gabriel Boric y nos saca el estado de excepción por 30 días. Tenemos un aumento de un 170% en los atentados en la región. Después salen con un estado de excepción que es acotado. ¿Y qué es lo que pasa? Que seguimos con los atentados en nuestra zona. Después llega la ministra Tobá y ella implica que el resguardo de las personas y de la vida humana era importante. Con eso se le entrega una facultad al jefe de la defensa que puede operar de manera distinta en apoyo a carabineros, etc. Pero yo creo que es el momento de revisar el estado de excepción. Esto no es una libertad que tengan los militares para actuar. El estado de excepción es un decreto que tiene que ser obviamente entregado por el Ejecutivo y el Ejecutivo da los lineamientos hacia dónde esto se puede guiar. Yo creo que hoy día es el momento de que el Ejecutivo entienda que llevamos 23 renovaciones solo en este gobierno, que se renovó prácticamente un año en el gobierno pasado, y no tenemos hoy día ningún abuso de poder por parte de los militares, ningún abuso de poder por parte de las policías. Esto habla que tenemos Fuerzas Armadas y Carabineros mucho más preparados y profesionales, que pueden enfrentar obviamente situaciones donde tenemos que desarticular a estos grupos. Pero esto es una responsabilidad de todos. Tenemos que tener un poder ejecutivo que tenga obviamente la voluntad política de avanzar contra estos grupos de crimen organizado. Tenemos que tener un parlamento que no necesite que se asesinen 3 carabineros para avanzar con la agenda de seguridad, sino que empiecen a tocar los temas que son importantes, que es la ley de inteligencia, las modificaciones a la ley antiterrorista, que no son para la Araucanía, sino que son para el resguardo de la democracia de nuestro país. Y un poder judicial que obviamente retenga a estas personas que van a hacer un tremendo esfuerzo a las policías por detenerlos y no queden liberados
al día siguiente. Entonces, creo que aquí, como Estado, cuando la preocupación principal de la ciudadanía es la seguridad, nosotros tenemos que estar a la altura de ese desafío y preocuparnos de la gente. A la larga, quienes están sufriendo hoy día son las personas. Sí, gobernador, en ese caso, ¿cómo avanzar más allá, digamos, del estado de excepción constitucional? Voy a poner conceptos que se hablaron en algún minuto, policías militares, tipo lo de Colombia, ¿no? En términos de desarticular estos grupos, finalmente, usted dice. Yo creo que si seguimos haciendo lo mismo, hasta ahora, las situaciones van a seguir siendo las mismas. Si no provocamos cambios reales, y una alternativa es poder generar grupos de élite distintos, donde obviamente estén los mejores carabineros, los mejores personas de la PDI, los mejores de las Fuerzas Armadas, y se pueda generar un escuadrón de trabajo que sea distinto. Y eso ha dado resultado en otras partes. Así se logró terminar con Pablo Escobar en Colombia, así se logró desarticular la ETA en España, entre otras cosas. Y por otra parte, insisto, yo creo que aquí tenemos ejemplos claros de que cuando las leyes funcionan, las cosas andan bien. La ley de robo de madera ha logrado disminuir el delito en un porcentaje importante, van más de 40 personas detenidas. Entonces, yo creo que es el momento de pensar en una buena ley de inteligencia moderna, no de los años 70 como la que tenemos hoy día, y obviamente una modificación en la ley antiterrorista que permita que las cosas se puedan avanzar. Y por otra parte, hay muchos parlamentarios que incluso están hablando de estado de sitio para Malleco. Yo creo que el Estado no puede, y el Ejecutivo no puede, negar ninguna herramienta que tenga a mano cuando ve que la situación está tan compleja. Se habló que el estado de excepción iba a cortar las libertades de las personas y eso no ha ocurrido. La verdad que las personas agradecen tener mayor presencia militar y de carabineros en las calles. Bueno, si tenemos un estado de sitio no va a haber un problema con la ciudadanía, todo lo contrario, yo creo que va a ser agradecido para poder controlar la situación. Pero eso es algo que se tiene que medir obviamente técnicamente entre el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y Carabineros. Es una propuesta política, obviamente es una propuesta de seguridad y ellos verán cómo las implementan. Pero hoy día lo que no puede hacer es restarse ninguna medida que pueda ayudar a la seguridad regional. Bueno, ahora en ese punto hay agendada una nueva visita al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Usted cómo evalúa lo que es la presencia del gobierno central a través de la figura del subsecretario en las conversaciones y si finalmente tienen resultados a su juicio, diga, porque más allá de que desde Santiago la autoridad visite la Araucanía, esto se tiene que reflejar también en una coordinación y en medidas que por lo menos usted dice desde el fondo, desde desarticular la banda, que no depende solamente del gobierno, pero tiene un papel importante, no está funcionando, digamos, podríamos definirlo así. Mire, yo debo reconocer la voluntad del subsecretario Monsalve siempre a estar abierto a conversar, a escuchar, a entender la problemática regional, a tratar de hacer los cambios, pero yo creo que ahí el Estado, y el Ejecutivo, en este sentido, el gobierno, tiene que ir mucho más allá. Esto no depende solamente de un subsecretario, esto depende de una convicción desde el presidente de la República, la ministra del Interior y obviamente todo el gabinete. Y ahí es donde yo creo que todavía estamos débiles. Obviamente es importante que se refuerce con carros blindados en la región de la Araucanía. Son absolutamente necesarios, principalmente por la seguridad de nuestros carabineros. Pero por otra parte, tenemos que avanzar, insisto, en cómo desarticulamos, y esa es la estrategia que no hemos visto en este gobierno. Hemos visto un gobierno que está defendiéndose hoy día de los ataques, pero no pasando a la acción. Y el rol principal, obviamente, de un gobierno y de un Estado es defender a las personas, es brindar la seguridad. Y eso no lo estamos viendo en muchas zonas de nuestra región de la Araucanía. Entonces, yo esperaría un rol mucho más activo en eso. Más allá de las declaraciones de buena voluntad, que obviamente se agradecen, necesitamos reacciones claras, y esas reacciones claras se hacen enviando buenos proyectos de ley al Parlamento, invirtiendo en seguridad y invirtiendo también en tecnología para que se pueda avanzar. Óigase, aquí en sectores de la Araucanía, cuando llegan los carabineros, están los drones de estos grupos terroristas esperándolo y saben cuáles van a ser los movimientos que van a tener. No puede ser que tengamos menos inteligencia que la que están teniendo en muchas zonas de estos grupos. Entonces están operando absolutamente organizados y nosotros, obviamente, como Estado, tenemos que tener la capacidad de defendernos y contrarrestar eso. Si no lo tenemos, la verdad que es bien difícil enfrentar esto y entregar seguridad a la gente. Usted hablaba de facultades, ponía el ejemplo de lo que ha sido la ley de robo de madera. Esto, y usted la califica como una medida exitosa, digamos, en términos de que se han visto resultados de desbaratar grupos dedicados al robo de madera, que finalmente tiene una serie de ramas, digamos, para este tipo de hechos violentos. Lo tenemos clarísimo. Ahora, ¿cómo avanzar en eso? Usted mencionaba la ley de inteligencia. ¿Hay otro tipo de normas, proyectos, de iniciativas que se deberían implementar para tener efectos positivos, como por ejemplo sucedió con el robo de madera? Mire, yo creo que la ley de usurpaciones que hoy día se está discutiendo... Le iba a preguntar justamente por esa. Hoy día que pasó a segundo trámite legislativo, que pasa de la Cámara, del Senado a la Cámara de Diputados, obviamente es una ley absolutamente importante para nuestra región. El delito de usurpación en la Araucanía viene absolutamente y viene vinculado directamente con la extorsión. Aquí son los campos que se usurpan, que después se extorsiona a los agricultores, por ejemplo, para pedirles por su cosecha.
Entonces, ese tipo de cuerpos legales son los que necesitamos y que han sido tan resistivos. La ley del robo de madera se estuvo negociando en el Parlamento prácticamente 3 años. Entonces, es poco comprensible que cuando las medidas y cuando la demanda mayor del país es la seguridad, tengamos todavía que aguantar que en nuestro Parlamento se estén tomando estos tiempos o que incluso el Ejecutivo no le dé las urgencias que sean necesarias. Pero la ley de usurpaciones es una ley clarísima que necesitamos, las modificaciones a la ley antiterrorista también, la ley de inteligencia, por supuesto, y un tema que se lo hemos planteado al presidente y se lo ha entregado en 3 ocasiones de manera personal. Todos los días estamos generando nuevas víctimas en nuestra región. Mientras no entreguemos seguridad, vamos a seguir teniendo víctimas. Bueno, necesitamos tener una buena ley de reparación de víctimas de violencia, que no solamente reparen desde el punto de vista económico, sino que qué está pasando con gente que está siendo despojada de sus sectores. Aquí hay un tema que una persona que vive en el campo se ve obligada a salir de su vida normal y cotidiana. ¿Qué está pasando con los niños en el conflicto? Muchos de los que son sacados en las noches para quemar sus casas o que son incluso golpeados por estos grupos. ¿Qué está pasando con las mujeres en este conflicto? Bueno, yo creo que es el momento de generar una buena ley de reparación de víctimas que no solamente vaya a lo económico, sino que también al apoyo psicológico y humano de estas personas. Y por otra parte, Nicolás, teniendo estas leyes, lo que los tribunales, que muchas veces no entendemos cómo fallan y dejan a estas personas en libertad, bueno, hay cuerpos legales para que estas personas queden detenidas y obviamente fuera de circulación. La ley de usurpación es solamente, y un solo paréntesis, una persona por usurpar un campo, al ser detenido, lo llevan a tribunales y tiene una multa de 20.000 pesos máximo por el daño que ha generado, que muchas veces es que estas personas no puedan trabajar su campo, ingresar a su campo o a su propiedad durante meses. Bueno, hoy día lo que se hace con la ley de usurpaciones es gravar este delito y que tenga una pena efectiva de cárcel. Esas son las medidas que creemos que son necesarias, Nicolás, y que se deben adoptar y obviamente hacer las cosas de manera distinta es lo que el gobierno tiene a mano, que es la seguridad y, bueno, cambiar las estrategias necesarias para garantizar la seguridad en nuestro centro. Gobernador Luciano Rivas, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y conversar con nosotros, gobernador, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, que esté muy bien. Igualmente, buen día.